Mateo capítulo 7. Versículos 21 en adelante. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca, dice, os conocí. Nunca os conocí, le dice Jesús, a este grupo de creyentes, los cuales podemos ver las señales del cielo en sus vidas. Parece sorprendente que, aun con las manifestaciones de los poderes del siglo venidero en nuestra vida, Dios nos dice, nunca os conocí. Qué terrible sorpresa podemos tener en nuestra vida si, a pesar de que podemos ver en nuestras vidas alguna manifestación de la gracia de Dios, eso no significa que tenemos comunión con Dios. Las señales del cielo en nuestra vida, las manifestaciones del Espíritu Santo en nuestra vida, no son consecuencia de nuestra comunión con Dios. Son consecuencias de los regalos que Dios hace a nuestras vidas. La consecuencia de nuestra comunión con Él es que Dios no te va a decir nunca te conocí, te va a decir bendito de mi Padre. Te va a decir hijo mío. Pero esta separación que hace Jesús de este tipo de comunión que a veces mostramos en nuestra vida es insuficiente para poder vivir por la eternidad con Él. Y sabes, si hay una cosa que me quebranta es que Dios nos puede decir a ti y a mí, apártate de mí, porque nunca te conocí. Nosotros tenemos la perspectiva de que nuestra comunión con Él es en base a lo que Él hace a través de nuestra vida. Como Dios nos usa en la predicación de la palabra, o con nuestras manos, o con las habilidades que Dios nos ha dado, pensamos que esas manifestaciones de la gracia de Dios en nuestra vida son garantía de nuestra comunión con Él. Pero ninguna de esas cosas es garantía de que tú tienes comunión con el Señor. Solamente son manifestaciones de que la presencia de Dios está en nuestras vidas. Ahora, tener comunión con Dios es otra cosa. Y a mí me quedó grabado esta frase de Jesús la semana pasada. Estaba en el retiro de obreros en Uruguay y leí este texto. No, lo había leído muchas veces. Ahora, no lo había leído de esta manera que hoy te lo voy a compartir. Porque Dios no acepta ninguna otra cosa en nuestra vida que nuestra comunión con Él. Dios no te quiere usar para manifestar que Él vive en ti de esa manera. Dios quiere vivir en ti para tener comunión contigo. Para que tú seas conocido de Él, tú le tienes que conocer.
Pero Jesús, ¿cómo podía decir que que no te conoce? Si Él nos conoce, Él claro que te conoce. El problema es que nosotros no le conocemos a Él. Y no te dejes engañar porque Dios te use. Eso solamente es un espejismo en nuestra vida. Porque muchas veces la comunión que exhibimos en nuestra vida es en base a eso, nada más. No en base a una relación personal que tenemos nosotros con el Señor en nuestra vida. El único proyecto que tiene Dios, el único plan que tiene Dios es tener comunión con nosotros. Es que tú le conozcas personalmente en tu vida. Que tú puedas no solo testificar con tu boca, sino que tu comunión sea el mayor testimonio de la existencia de Dios en medio de nosotros. Y Jesús, a este grupo de creyentes más aventajados que nosotros, porque profetizaban, echaban fuera demonios, etcétera, etcétera, le dice: apartaos de mí porque nunca os conocí. Yo no me la quiero agarrar con nadie, pero yo digo: Señor, que no me pase a mí eso. Ahora por eso no voy a hacerme un eunuco, no. Vamos a dejar que el Señor forje en nuestra vida lo único importante que Dios quiere hacer en nosotros, que es tener comunión contigo y conmigo. Y esa comunión solo es posible en nuestra vida cuando Él vive en nosotros. No solo manifestamos su presencia como un acto voluntario en nuestra vida, sino que Él vive en nosotros para tener esa comunión íntima y personal en nuestra vida. Y ahí está el gran problema que tenemos. Hablamos de un Dios al que muchas veces no conocemos personalmente, sino que lo que hablamos de Él es de lo que hemos oído de Él, en el culto, en tu corazón, en la enseñanza bíblica. Ahora, hablar de un Dios que conocemos personalmente, eso solo es posible cuando se forja en nuestra vida una vida donde Él y nosotros y Él somos uno. En el sentido de que nos buscamos, nos amamos y obedecemos a aquel que vive en nosotros por la gracia que Él nos permite tener en nuestra vida. No podemos tener comunión con Él si no somos sus hijos. Por eso, lo primero que Dios hace en nuestra vida es revelarse como Padre, para que la construcción de nuestra relación con Él no sea otra más que aquella que tiene el Padre con un hijo. Es la relación más perfecta y más sana que hay, desgraciadamente distorsionada hoy en día, porque ni padres ni hijos ni padres muchas veces se soportan, se aman. El diablo ha distorsionado de tal manera los roles dentro de la familia que hoy es prácticamente raro ver familias que se amen y se respeten los unos a los otros. ¿Qué encuentras? Conflictos, rivalidades, disputas, o por dinero, o por favoritismos, o por privilegios, pero nunca el amor reina en medio de nosotros. Entre nosotros puede haber diferencias, sí, yo tengo diferencias con mi esposa y con mis hijos, pero somos familia y nos amamos. Y no hay diferencia que se sostenga cuando el amor de Cristo está en medio de nosotros. Amén, hermanos. Y esa es la diferencia. ¿Puede haber diferencia de criterio? La hay, sin duda. Pero por encima de eso, somos una familia y nos amamos. Y eso es lo que Dios quiere hacerte ver a ti y a mí.
que Él es nuestro Padre celestial, que vive con el único propósito de tener comunión con nosotros, acercarse a nuestras vidas para que tú te puedas acercar a Él. Y en esa simbiosis, en esa comunión, en esa apertura de nuestra vida, podamos conocerle a Él. Sentirnos amados por Él. Y vivir un idilio de amor que no se acaba nunca, que no termina. Cuando Dios muestra su amor para con nosotros, esa gracia irresistible que es su amor, nos lleva a amarle a Él. Él es el que nos mueve a amarle a Él. No nosotros le amamos, Él pone en nosotros ese amor que no hay en nosotros para poder amarle. Y es irresistible. Todos los hijos de Dios son siervos de Dios, pero no todos los hijos de Dios son siervos del Señor Jesucristo. Ciro, el rey Ciro, era un siervo de Dios, era un hijo de Dios. Nabucodonosor era un siervo de Dios. Hitler era un siervo de Dios. Porque Dios es soberano. Y Él puede usar incluso a personas que sería inadmisible en nuestros razonamientos que Dios los pudiera usar para hacer justicia. Todos los que son hijos de Dios son siervos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y puede utilizar a cualquiera de nosotros. Para bien, para hacer justicia sobre sus enemigos o para quebrantar a su pueblo. Tiene Dios infinidad de maneras de poder ejecutar su plan. Ahora, no todos son hijos de Dios, en el sentido de que conocen a su Creador. Dios les usa, sin ellos saberlo, pero les usa. La Biblia está llena de actuaciones de personas que nada tienen que ver con Dios, pero que Dios les usa para poder ejecutar su plan. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Está por encima de lo que nosotros creemos y pensamos. Y Él actúa en medio de nosotros. Y podemos ver que Él es Señor de todo. Amén, hermanos. Ser hijo de Dios es la experiencia más importante en nuestra vida. Pero para ser tú hecho hijo de Dios, Dios ha tenido que mandar a su Hijo a la cruz. Porque tú y yo no podíamos ser hijos si Él no hubiera mandado a su Hijo a esa cruz. Él dio la vida de su Hijo para poder aceptarte a ti y a mí como hijos amados. Vemos con gran alivio cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. ¿Recuerdas en Génesis? Y aparece enzarzado el cordero en el zarzal para poder sustituir a Isaac de aquel altar del sacrificio en el que su padre lo iba a degollar. Y vemos con gran alivio para nuestra mente y nuestra moral que Dios proveyó un cordero. Decimos, ¿cómo Dios va a hacer eso? Ahora, ¿sabes lo que hizo Dios? Dios mandó a su Hijo a esa cruz y no había otro cordero, solo Él. Él se dio en esa cruz como único sacrificio que Dios acepta para poder librarnos a nosotros del poder del pecado en nuestra vida, para hacerte a ti y a mí un hijo de Dios. Porque aquel que es hijo y da la vida de su Hijo nos permite a ti y a mí acercarnos al trono de la gracia de Dios como un mendigo que somos, para que Dios quite estas vestiduras viles de nuestra vida y nos haga sus hijos. La única manera que el hijo pródigo tenía la posibilidad de volver a tener comunión con el Padre, ¿sabes cuál era? No era venir y pedirle perdón.
No, era dejar de ser aquello que quería ser. ¿Qué quería ser el hijo pródigo? Él quería volver a casa de su padre. Él quería volver arrepentido. Y le dijo, hazme como uno de tus empleados. Ponme la nómina de empleados, padre. La única manera que tenía de volver a tener comunión este hijo perdido era volver al padre y que Dios le quitara las vestiduras viles para ponerle vestiduras de hijo amado. Aquel que no se lo merecía, aquel que había dilapidado los bienes, aquel que era el enemigo público número 1, aquel Dios buscaba tener comunión con él. Y la única manera posible de tener comunión con un indigno es haciéndole hijo, que es lo que está haciendo Dios contigo y conmigo. Amén, hermanos. Está quitando estas vestiduras viles y pone vestiduras de su comunión con nosotros, que son las vestiduras de hijo que Dios pone en nuestras vidas. Sello en nuestro dedo, sandalias en nuestros pies y toma el mejor traje de su guardarropas para vestirte a ti y a mí, para hacernos sus hijos amados. Job capítulo 1. Cada vez que leemos o intentamos leer el libro de Job, no podemos hacerlo bajo la perspectiva humana, porque si no vamos a pensar que Dios fue injusto con Job. A veces pensamos que Dios es injusto con nosotros, porque pensamos que hemos hecho los méritos suficientes en nuestra vida para que Dios nos acepte. Y cuando vemos a veces la severidad con la que Dios trató la vida de Job, podemos confundirnos y pensar que Dios fue injusto con él. Cuando describe aquí Dios a Job, no le describe como a ti y a mí. Una persona inoportuna, una persona llena de conflictos y de problemas, o con las drogas, o con la violencia, o con cualquier otra cosa en nuestra vida. No. Job capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda tenía, puedes leerlo, luego tú todo eso. Versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Job era un hombre lleno de virtudes, muchas más virtudes de las que seguramente tú y yo lograremos tener en nuestra vida. Él era apartado del mal, era. Él era temeroso de Dios, era. Él era justo, era justo. Él era apartado del mal, era apartado del mal. Pero él no conocía a Dios. Él mismo dice de sí mismo, de oídas te había oído. Después de un proceso donde el trato de Dios en su vida solo tenía un significado, un destino, un motivo. Era que él conociera a su Creador, que él pudiera tener comunión con Dios. Porque a veces
lo que exhibimos a los demás de nuestra vida, no es como resultado de nuestra comunión con Él, sino que es resultado de lo que tú y yo somos capaces de hacer por nosotros mismos, sin ayuda de Él, para que Él nos acepte. Y esta era la gran lucha que tenía Job. Job quería ser él, más justo, más santo, con más virtudes que ningún otro hombre en la tierra. Y cuando el Señor, porque Job despertaba una admiración increíble a su alrededor. Incluso Dios mismo le dice a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job? Si hoy estuviese aquí con nosotros Job, sería un hombre respetado, admirado por nosotros. Sería una persona tan elocuente con sus palabras como con sus gestos y sus sacrificios en su vida. Él era un hombre extraordinario, pero no conocía a Dios. No sirve. Si tú quieres por ti mismo ser aceptado por Dios en base a tu propia justicia, en base a lo que tú por ti mismo eres capaz de hacer, eso significa que no conoces a Dios, porque Dios no puede aceptarte a ti y a mí tal y como somos. No podemos construir una imagen en nuestra vida donde nosotros somos capaces de que Dios nos acepte y que su justicia sea insuficiente porque nuestra justicia es mayor que la de Él. Y este era el gran conflicto de Job. Job no se permitía fallar, jamás. Era un hombre tan lleno de sí mismo, tan engreído en su justicia, que jamás se hallaba falta en él. Era tal lo extraordinario de este creyente que hacía incluso sacrificios por si sus hijos habían pecado, quitándole cualquier iniciativa a sus hijos de errar, de fallar. A veces te encuentras con gente así. Son más perfectos y más santos que Dios. Y los tenemos como si fuesen dignos de admiración. Yo te voy a decir un secreto esta mañana. Dios trabaja con personas que fallan todos los días. Todos los días. ¿Por qué? No lo sé. Eso no te puedo explicar. Yo no te digo porque lo haya visto en ti, te digo porque lo veo en mí. Ahora, ¿qué buscaba trabajar el Señor en la vida de Job? Si era perfecto, si era temeroso de Dios, si era apartado del mal, si era justo, si exhibía una santidad sin ninguna mancha en él. ¿Qué había en él? Había en él una justicia propia tan grande en su vida que Dios tenía que derrumbar eso en él para que él lo pudiera aceptar como hijo. Por eso usó a Satanás como instrumento de la gracia de Dios para poder desconstruir a Job de Job. Porque el problema de Job era él. El problema de nosotros somos nosotros, no es el vecino. A veces le echamos la culpa al vecino, es más fácil. O a tu mujer, o a tus hijos. No. El problema de mis propios fracasos no son los fracasos de los demás. Las cosas que pasan en mi vida no son consecuencia de las cosas que tú generas en mi vida. Son las cosas que yo soy incapaz de encontrar solución porque no tengo comunión con Dios en mi vida. Porque si tuviésemos comunión con el Señor en nuestra vida, no habría ninguna cosa que no pudiéramos enfrentar en nuestra vida.
Amén, hermanos. Eso es lo que nos dice David en el Salmo 23. Dios está presente en su vida en cualquier circunstancia y en cualquier momento. Siempre Dios en medio de su vida. Y esa es la perfecta comunión que Dios quiere que busquemos en nuestra vida. Cuando Dios es el todo en nuestra vida. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Jehová es mi pastor, nada me falta. Dios es todo en nuestra vida. Mientras eso no sea así en nuestra vida, es que no tenemos esa comunión íntima y personal que Dios anhela de nosotros. David no construyó el templo. ¿Podía haberlo hecho? Sí. ¿Sabes por qué? Porque el Señor anhelaba el lugar de comunión que David había construido para él. ¿Sabes cuál era? Era una tienda hecha con pieles de tejón, donde la intimidad que David le ofrecía al Señor era tan preciosa que era el único lugar donde Dios quería estar, en la vida de David, no en el templo majestuoso. Y a veces eso es lo que somos, un templo majestuoso, no un lugar donde Dios se agrada de venir cada día a nuestras vidas. Esa es la diferencia. ¿Qué había hecho Job para merecer este trato tan duro por parte de Dios? Tú lees la vida de Job y yo no estoy seguro de cuántos de los que estamos aquí soportaríamos un trato de Dios así en nuestra vida. ¿Cuántos han leído el libro de Job? A ver, levanta la mano. Yo cuando lo leo, lo releo, lo miro para aquí, para allá, digo, parece tan injusto. Pero Dios a veces, para romper una escultura pequeña, pues utiliza un martillo chiquito, le da un golpecito, pum, y la porcelana se rompe. Ahora, cuando el bicho tiene 5 metros de altura y es de granito, necesitas una maza de 10 kilos para darle. Ahora, ¿cómo era Job? Job era Job. Y Job necesitaba un trato de Dios más profundo en su vida. ¿Con qué propósito? Con el único propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Es que le conozcamos a Él. Amén, hermanos. No tiene Dios otro propósito en su vida y para nuestra vida que forjar nuestra comunión con Él cada día. Y si tiene que llevarnos hasta el fin de nuestra propia vida, lo hará. Porque el fin de nuestra vida es el comienzo de la manifestación de la gracia de Dios en nuestra vida. Es así. A veces Dios nos lleva a un punto en nuestra vida donde nos pone entre la cornisa del abismo. Miras así y está el abismo. De ahí ya no puedes escapar. A veces Dios tiene que hacer cosas que Él no hace, pero manda hacer, porque Dios es bueno. Hay cosas que Dios no hace y manda hacer. ¿A quién manda hacer? A sus hijos. Satanás también es un hijo de Dios, también es un hijo de Dios. Ahora, lo expulsaron del cielo. Tú fíjate lo que consiguió el pecado. Primero, hizo de un ángel un demonio. Hizo de un hombre un pecador. Y hizo de ti y de mí un rebelde. Vaya consecuencias tan terroríficas en nuestra vida. Yo hay una cosa que no le enseño a mis hijos, a ser rebeldes. Eso
lo aprenden solos. Yo les puedo enseñar a leer, a escribir, les podemos enseñar, no sé, acupuntura, lo que quieras. Ahora, hay una cosa que no hay que enseñarles: la rebeldía. 10 años, 11, ahí ya. Yo el otro día le dije a una de mis hijas, digo, hija, te miré ayer y eras una santa, obediente, sumisa, cariñosa. Hoy ya. ¿Qué pasó? El bicho. Ya se despertó el bicho. Ahí. Ya. ¿No sabéis la anécdota esa de Platón, no? Cuando un niño recién nacido llora la primera vez, ve y acércate a ver por qué llora. Seguramente se habrá hecho caca o estará sucio. Si vuelve a llorar de nuevo, vuelve a acercarte, a lo mejor tiene hambre. Si lo hace la tercera vez, ahí está el problema. Ya comenzó el bicho, en el buen sentido lo digo, ya comenzó a despertar esa rebeldía, esa rebelión, ese deseo de ser, de tener, bueno, pues decir, aquí estoy ya. ¿Por qué Dios quería tratar a Job? ¿Qué había hecho él? ¿Era justo? ¿Era? ¿Era temeroso de Dios? ¿Era? ¿Era apartado de mal? ¿Era? Todas esas cosas era Job. Era perfecto, era justo, todo eso. Pero no conocía al Señor. Cuando él se arrepintió en Job, en el capítulo 41, luego lo puedes leer, él dice, yo me aborrezco de mí mismo. No confesó sus pecados, porque no había pecados groseros en él. Él no era adúltero, él no veía, no mentía, él no engañaba, él no le robaba a sus vecinos. No, Job no hacía esas cosas. Si no, Dios no hubiera dicho de él lo que dijo. Porque Dios no miente. Nosotros podemos decir a veces, no, yo no engaño, y a veces engañamos. Tú lo dices. Ahora, otra cosa es que Dios lo dijera de ti. Eso sería otra cosa. Y en verdad Job, de lo único que se podía arrepentir era de sí mismo, de lo que él era. Job no sabía que Dios podía llevar sus cargas. Él pensaba que tenía que, ser ovacionado por Dios, ser admirado por Dios de tal manera que fuese aceptado por lo que él era. Y Dios no podía aceptarle así, porque no hay ninguno justo. Nuestra justicia no alcanza para entrar en el reino de los cielos. No es por estar en remar, no es por lavar más autos, por eso no vas a entrar en el reino de los cielos. Ahora ya tienes excusa para no hacer nada. Dios te va a aceptar porque aquel que dio la vida por ti era justo. Y su justicia imputada en tu vida significa que la recibimos por gracia en nuestra vida. Que cuando Dios te ve a ti, ve la justicia de Cristo en tu vida, aunque el acusador venga con el currículum de tus pecados, porque va a venir. ¿Qué crees que no? Va a venir. Pero va a venir tu abogado defensor. Porque si pecamos, abogado tenemos defensor en nuestra vida, el hombre Jesucristo, para limpiar nuestros pecados, para decir, las culpas de estos son mías. Jesús vino a recibir tus culpas, mis culpas, para hacerlas suyas. Y Job, por fin,
el Señor pudo darse a conocer en su vida como era. Cuando Dios se revela en nuestra vida, ya no nos vemos como Job. Esa es otra cosa que nuestra comunión con Él nos permite ver. Ya no te ves tan justo, ya no te ves tan bueno, ya no te ves tan buen padre. A veces esa justicia en la que vivimos en nuestra vida, con la que nos presentamos a los cultos y a las reuniones, es una justicia fabricada por nosotros. Pero tú y yo ya no tenemos que venir con esa justicia ficticia en nuestra vida. Nos presentamos delante de Dios con la justicia que es en Él, en nosotros. Amén, hermanos. No tenemos que hacer ningún esfuerzo, sino el esfuerzo es nuestra comunión con Él en nuestras vidas. Y cuando tú tienes comunión con el Señor en tu vida, tú te ves tal y como eres. Y somos pecadores. Por eso buscamos un Salvador en nuestra vida. Amén, hermanos. Para que Él ocupe el lugar que tú y yo deberíamos de ocupar en esa cruz. Yo no amo al Señor porque me haya salvado. Algunos le aman por eso. Yo le amo al Señor porque Él me ha amado. Y porque me ha amado, me ha salvado. Porque muchas veces tenemos a Dios solamente para intercambiar favores con Él. Yo te amo, te digo que te amo y tú me bendices, ¿no? Eso no es una construcción de comunión con Él. Es una construcción que tenemos para favorecer nuestra vida personal. Yo amo al Señor, así me acepta. No. Dios no te acepta porque tú le ames. Dios te hubiera aceptado y te acepta sin que tú le ames. Sin que tú le ames. Él te acepta. La excusa más importante que Dios usa para que tengamos comunión con Él es el llamado de Dios en nuestra vida. Ese llamado en nuestra vida solo es una excusa, no para dar propósito a lo que hacemos. Porque a veces tiene más importancia en nuestra vida el propósito que Dios tiene con nosotros que nuestra comunión con Él. Y ese es un grave problema en muchos creyentes. Es más importante lo que Dios le dice que van a hacer. Tú vas a ser profeta, por decir algo, ¿no? Aquí está nuestro hermano Fernando y Dios me revela a mí que va a ser profeta. Por ahí andan muchos ungiendo profetas. Pues imagínate, y tú construyes tu relación con Dios en base a lo que Dios tiene como propósito en tu vida, no a tu comunión con Él. Eso es un fracaso absoluto. Porque el llamado de Dios solo es una excusa para que tú y yo tengamos comunión con Él en nuestra vida. Amén, hermanos. Eso es lo que le ocurrió a Abraham. Génesis capítulo 12. Vamos a ver. ¿Sabe lo que estoy descubriendo en la Biblia? Que los libros más interesantes de la Biblia son los primeros. Porque ahí está todo, amigo. Dice la palabra de Dios que el principio y el final es lo mismo, el alfa y el omega. Tú lee la Biblia desde el capítulo 1 al versículo en adelante y vas a ver que lo que dice Juan en el Apocalipsis es lo mismo. De otra manera, pero es lo mismo. Y aquí vemos a Abraham como Dios le llama. Le llama a ir a un lugar que no conocía y le llama a formar una nación de la cual él no tenía nada que ver. Le escogió, le eligió para ser un triunfador a Abraham. Imagínate, un hombre que vivía en Ur de los Caldeos,
Eso está al... Mi Biblia tiene cosas que he ido descubriendo ahora. ¿No? He encontrado un mapa con el viaje de Abraham desde que Dios le llamó a los diferentes lugares donde fue yendo. Son 15 lugares. Y yo había pensado, digo, bueno, Dios le llamó a Abraham de un punto del Medio Oriente para traerlo a la tierra prometida. Y bueno, seguro que hizo un viaje incomprensible, por lo menos incomprensible en la forma en que nosotros viajamos. Yo viajo de aquí a Rosario y no me voy primero a Río Negro y luego vuelvo por La Pampa, voy aquí. No, me voy directo, ¿no? El viaje de Abraham, el llamado de Dios a Abraham en su vida fue tan largo. ¿Sabes por qué? Porque Abraham era muy duro, muy resistente también. Dios tardó 2 años con Job, 2 años, en quebrar a Job. A veces Dios trata con tanta severidad a los santos, ¿por qué? Para acortar los tiempos, porque si no las personas se pueden perder. Ahora, con Abraham tardó 47 años en cambiarle el nombre de Abraham a Abraham, padre de muchedumbres. ¿Hasta qué? Hasta que Abraham forjó una comunión con el Señor tan íntima, tan personal en su vida, que hizo de ella que tú y yo podamos estar esta mañana aquí como hijos de Dios. Porque Él fue a un lugar que no conocía y formó parte de una nación de la cual no tenía nada que ver. Su sangre no tenía una milésima parte de sangre hebrea. Él era pues como nosotros, un inmundo, pecador, idólatra. Pero Dios le llamó. ¿Y qué le dijo Dios a Abraham? Deja tu tierra, deja tu casa, deja tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Y te la daré por herencia a ti y a tus hijos. Y tus hijos serán como las estrellas del cielo. Claro, el que se mira a sí mismo y no ve eso como algo grandioso, puede decir, este Dios ya le ha vuelto a dar de nuevo a la ginebra. Pero Dios no le dio a Abraham un mapa ni un GPS. Hoy, para que no te pierdas, vas con el GPS, vas a cualquier lugar. Ahora, ¿cómo iba a llegar Abraham a una tierra a la que no conocía y a formar parte de una nación de la cual él no tenía absolutamente nada que ver? Solo hay una respuesta para eso. Y es por las indicaciones de aquel que le llama. Es por la comunión personal que Abraham fue forjando difícilmente en su vida para llegar a tomar la tierra prometida. ¿Cómo te crees que vas a llegar tú al cielo? Dime. ¿Tienes un GPS? ¿Tienes un mapa? ¿Tienes coronita, como decís aquí? No. ¿Qué es la vida eterna, querido hermano? La vida eterna es conocerte a ti, dice, y a tu Hijo Jesucristo, al que tú enviaste en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es la vida eterna? Es conocer a Jesús. Solo vamos a poder llegar a la presencia de Dios y que Dios no te diga esas palabras. Yo quisiera que tú te las metas en la cabeza. Cada vez que tengas conciencia de lo que eres, de que si no conocemos al Señor personalmente en nuestra vida, no sirve de nada. ¿Cómo vas a llegar al cielo? ¿Tienes alguna ventaja que yo no veo?
Solo podemos llegar a esa experiencia en nuestra vida si tenemos comunión con el Señor en nosotros. No hay otra posibilidad ninguna. Y eso solo es posible cuando Dios trabaja en nuestra vida. Forja en nosotros lazos de amor y de obediencia en nuestra vida que le sirven al Señor no para dar propósito a lo que hacemos, sino para que estimular la comunión con Él en nuestra vida cada día. Eso es lo que intentó hacer el Señor con Abraham. Pero Abraham no hizo lo que Dios le dijo. Le dijo, deja tu tierra, tu casa y tu parentela. No, yo me llevo a mi padre conmigo y a mi sobrino. A su padre lo llevó y tuvo que morir el padre, de estar 40 años en Harán a Abraham hasta que su padre murió. Murió o lo mató el Señor. Porque Dios tiene sus tiempos para las cosas. Dios tiene un rompecabezas y nosotros queremos incluir en lo que Él quiere hacer nuestra mano, darle el pincelado ahí nosotros. Y ahí llevó a su padre y a Lot. A Lot, que le generó problemas impresionantes a Abraham. Si él hubiera obedecido claramente a lo que Dios le proponía, no hubiera cargado a Lot durante toda su vida. Dos cosas le generó Lot a Abraham. La primera, produjo una disputa con Abraham por las tierras que ellos tenían los dos para poder dar de comer a sus animales. Le dijo, había disputa entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Y Abraham, que era un padre, no quería discutir con Lot. Le dijo, bueno, elige. Si tú eliges para el norte, yo elijo para el sur. Y Lot, por no sujetarse a Abraham, eligió para Sodoma y Gomorra. Puso sus tiendas para Sodoma y Gomorra. Y el segundo conflicto serio que le generó Lot a Abraham es que esa actitud de su corazón de rebeldía y de dependencia, de falta de comunión con el Señor, lo llevó a que sus enemigos lo tomaran prisionero. Tú no sabes los conflictos que Abraham se llevó por no ser obediente a la voluntad de Dios. Ahora, Abraham tenía una cosa que no tengo yo. Abraham se ponía delante de Dios muchas veces y buscaba esa comunión con Él. Claro, ante la desobediencia de Abraham, el Señor se ponía en modo avión. Creo que un día expliqué eso aquí. Se pone en modo avión, no contesta, no habla, no dice nada. ¿Para qué? Para que estimular nuestra comunión con Él en nuestra vida. Abraham era un hombre de altares. Él construyó 3 altares. Isaac era un hombre de pozos. Le gustaban los pozos al hijo de Abraham. Y Abraham construyó altares siempre que Dios le visitaba. Siempre que la comunión con Dios lo permitía, o algún acto de obediencia era hecho por él ante lo que Dios le pedía, él construía un altar y siempre los ponía mirando hacia el oriente. El oriente es donde el sol muere. Nosotros tenemos que construir también altares en nuestra vida, hacia el oriente, donde el sol muere, porque Dios nos va a llevar a morir también a nosotros. La comunión con Dios solo es posible en nuestra vida cuando el altar de nuestras vidas no está puesto hacia Sodoma y Gomorra, sino está puesto hacia el oriente, hacia donde el sol muere. Porque la vida del cristiano es eso, es el ocaso de nuestra vida, la muerte de nuestra vida, para que Dios se manifieste en nosotros. Dios no puede convivir
con el viejo hombre en nuestra vida. El viejo hombre tiene que morir. Amén, hermanos. Y ese es el paso perfecto de nuestra comunión. Cuando Él vive en nosotros. Porque aquel que vive en nosotros está en la cruz. Si no, no puede vivir Cristo en ti y en mí. Hay personas que lo más visible en su vida no es Cristo, es el viejo hombre. Y aun siendo cristianos, el viejo hombre sigue ahí. ¿Por qué? Porque los altares que construimos en nuestra vida no son actos de obediencia a su voluntad. Y Abraham fue un hombre que, a pesar de las dificultades y los conflictos que generó en su vida, Dios le permitió tener gracia e ir fraguando, forjando una comunión con Él para ser Él lo que es hoy para nosotros, que es el Padre de la fe. Significa que se forjó esa comunión con Él a pesar de los muchos errores que cometió en su vida. Digo, ya tengo esperanza. Si el santo Abraham cometió errores y está donde está, yo tengo alguna esperanza también de que es posible que también yo pueda tener esa comunión con el Señor en mi vida. Abraham, Dios le llevó a Egipto. Yo digo, pero si para ir a Canaán, de donde él nació, no tenía que ir a Egipto. Yo miré en el mapa hoy, estaba mirando ahí. Y él nació al sudeste de Jerusalén. Si tú miras Jerusalén en el mapa, hacia arriba a la derecha, donde está Siria, ahí es donde nació este hombre. Y la tierra de Canaán está hacia el norte, pero hacia el sur, no sé, 500 kilómetros, 400 kilómetros. No, pero Él le llevó a un recorrido y le hizo pasar por Egipto. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios que hubo hambre en toda la tierra y Abraham bajó a Egipto. Y cuando Abraham vio Egipto, ¿sabes lo que pasó? Egipto entró en su corazón de tal manera que ya nunca más salió de él. Él vio que el Nilo era suficientemente productivo para dar de comer a sus ganados y a su familia. Cuando el mundo nos apasiona tanto en nuestra vida, cuando vemos el mundo como un escaparate donde podemos abastecernos de todo, es como Abraham vio a Egipto. Él vio que podía dar de comer a su familia y a sus hijos. Y Egipto entró en el corazón de Abraham y nunca más salió. Es más, mintió a Faraón, diciéndole que su esposa era su hermana. Se metió unos líos tremendos. Eso fue lo que hizo luego Rebeca con Jacob y con Esaú. Parece que los pecados se heredan de padres a hijos. ¿Qué intentó hacer Rebeca? Disfrazar a Jacob de Esaú, engañar de nuevo. Y ahí vemos a Abraham hipnotizado por Egipto, a tal manera que cuando salió de Egipto se llevó a un grupo de egipcios con él a su caminar hacia la tierra prometida. Y ahí se llevó a su esclava, a la esclava de su esposa, Agar, ¿recuerdas? Que le alquiló el vientre la esposa para que tuviese un hijo con ella. Oye, no, ya, eso del vientre del alquiler, eso no es nada nuevo, ya la Biblia lo enseña, hace tiempo. Por eso te digo que leas el Génesis, aquí está todo.
Y menudo lío se metió Abraham con Ismael. La fiesta de cumpleaños de Ismael y de Isaac acabó en un conflicto y tuvo que echar a la esclava de su casa y al hijo, que no era el hijo de la promesa, sino el hijo del esfuerzo humano por hacer las cosas. ¿Tú crees que Dios le dijo a Abraham, acuéstate con la esclava? No, se lo dijo su mujer. Claro, tenía 90 años, Dios les había dado una promesa de tener un hijo. En el estado en el que estaba ella y no había Viagra, pues el asunto estaba difícil. ¿Qué quieres que te diga? Y la carne produce, amigo. Y ahí tuvo su hijo Abraham. ¿Verdad? Cuando uno mira más detenidamente las cosas, uno ve la misericordia que Dios tiene con nuestras vidas. Amén, hermanos. En el sentido de que Dios lo que quiere forjar en ti y en mí no es solo un propósito en lo que hacemos, sino que es una excusa. Yo veo que el llamado de Dios solo ha sido una excusa en mi vida. Aunque Dios me llamó no para hacer ninguna cosa épica, no como Abraham, que le llamó con un propósito muy interesante. Si Dios me llamara a mí con ese propósito, sabiendo lo que sé ahora, podía usarlo como ventaja en mi vida, pero solo es una excusa para tener comunión contigo, que Dios te llama, para que camines con Él, para que le conozcas personalmente en tu vida, para que las cosas que construyes sean forjadas como consecuencia de tu comunión con Él en tu vida personal. A mí que me digas shalom y paz y no sé qué, eso solo es verborragia evangélica. Mejor que tengamos comunión con aquel que busca comunión con nosotros y no tenga que decirnos el Señor, apártate de mí, porque nunca te conocí. Sería lo peor que te puede pasar a ti y a mí. Que aquel al que tú dices que conoces, Él te desconoce, porque tú no le conoces. Y le conocemos, sí que conocemos algo del Señor, como Job. Hay una cosa de Job que me sorprende más y más. Jamás evoca el nombre de Dios ni de su relación con Él en los 41 capítulos en los que escribe de sí mismo. Bueno, no sé si lo escribió él mismo, pero ni una sola vez vas a encontrar en el libro de Job que evoque a Dios. No había Biblia de aquel tiempo. No podía leer la Biblia como leemos tú y yo. Nosotros tenemos más ventaja que él, porque nuestra comunión con Él es posible a través de lo que Él dice. En aquel momento no había esa posibilidad. Ahora, Dios no quiere que nuestra comunión con Él sea solo a través de la letra. Esto a veces es un estorbo, porque sabemos mucho de Biblia, pero no conocemos al Dios de la Biblia. Y eso nos sirve de mucho. Yo puedo hablar muy bien, recitar muchos versículos. Solo es eso. Soy un recitador, un imitador. Sin comunión con Dios no sirve de nada. Y Abraham le dijo un día al Señor, anda y sé perfecto, anda delante de mí y sé perfecto. En realidad la traducción original no es así. Le dice, anda conmigo para que yo te haga perfecto. ¿Tú crees que tú puedes alcanzar la perfección en tu vida, dominar tus instintos más groseros, mostrar la evidencia de la presencia de Dios en tu vida, los frutos de la gracia de Dios en ti, por ti mismo? ¿Tú crees que puedes ser perfecto? Te voy a dar un buen consejo, desiste de eso.
En cambio, si aquel que es perfecto es la perfección en tu vida, es porque vive en ti y está transformando tu vida como en un abrir y cerrar de ojos. Eso dice la Biblia. Son imperceptibles por nosotros mismos su trabajo. Algunas personas piensan que viene Dios, oramos por ti y ya te beatifica Dios. No. No, sigue siendo el mismo. Porque el Espíritu Santo no trabaja, por ejemplo, con el orgullo. Alguno dice, bueno, ora por mí, hermano, porque tengo un orgullo tan grande. Y te imponemos las manos y ya quedas liberado de eso. No. El Espíritu Santo no trabaja así. La cruz. Ahí. Es donde Dios trabaja. Y a veces pretendemos exhibir una comunión que solamente es producto de nuestro esfuerzo. Y qué terrible que es eso. A veces nos imponemos venir al culto, a la oración, a esto y a lo otro. Y yo veo que a veces, si no lo hacemos en la libertad del Espíritu Santo, solo es religión. Sin comunión con Dios no podemos orar, no sabemos orar. Yo no sé orar. Si oro es porque el que vive en mí me lleva a orar. Porque yo no sé orar. No sé orar como conviene, no sé no expresarme, no sé tener esa oración de comunión que Él me permite cuando Él es el Señor en mi vida. Hay mucho que tenemos que aprender en nuestra vida. Y lo único que Dios nos pide es que aquello que conocemos y que decimos que conocemos sea como consecuencia de nuestra comunión con Él en nuestra vida. Eso es lo único tesoro. Mi tesoro es mi relación contigo, Señor. Amén. Mi vida está compartida contigo. Ya no es mía, es tuya. Yo quisiera escribir como David el Salmo 160, porque no hay 160, hay 159 me parece, ¿no? ¿Cuántos hay? 150. Yo quiero escribir el Salmo 151. Sí lo puedes escribir, no en la Biblia, pero sí en tu propia vida. Porque tú eres una Biblia, no escrita con letra, sino escrita con la obra de Dios en tu vida. Y que ese salmo sea un salmo de tu comunión con el Señor. De las experiencias que tú tienes en tu vida personales, cada día, que manifiestan que el Señor es el todo en nuestras vidas, en todas las cosas, en todo lo que haces, en todo lo que piensas. Cualquier circunstancia, por más negativa que sea, estamos viendo al Señor en medio de nuestras vidas. Amén, hermanos. Apartaos de mí, porque nunca os conocí.